Bien, buenos días. Me voy a presentar en primer lugar. Soy Javier Mula, soy el coordinador de la Sociedad de Debates de nuestra universidad, de la Universidad Francisco de Vitoria, y tengo el honor de presentar la final de nuestra liga interna. En primer lugar, aunque ya seguro que os la han dado, pues daros la bienvenida a nuestra universidad y a este torneo de debate, que creo que os puede servir como, como motivación para el que vayáis a disputar vosotros en la primavera de 2014. Quisiera hacer una pequeña reflexión antes de comenzar esta final. Esto es el resultado, ni siquiera el resultado, esto es la presentación última de un trabajo extraordinario que han realizado nuestros alumnos y que también vais a realizar vosotros, y que es la parte más importante del debate. El debate es un instrumento que nos sirve ¿para qué? Para aprender lo que tenemos que saber en el ámbito estudiantil y después profesional, y lo que tenemos que saber también vitalmente. Es decir, para solucionar los problemas de nuestra vida. Nos hacemos preguntas continuamente, consciente o inconscientemente. ¿Qué debo hacer? ¿Tengo que estar en el club de debate, en el equipo de debate o no? ¿Voy a estudiar o no voy a estudiar? ¿Voy a salir con esta persona o no voy a salir con esta persona? Al final, toda nuestra vida son preguntas a las cuales tenemos que responder. Y el debate nos ayuda a encontrar el camino para encontrar esa respuesta. Y el camino es investigar, buscar del modo más preciso posible y más veraz posible la respuesta. Ese es el proceso del trabajo, de la búsqueda de la información. En segundo lugar, trabajar con otros, porque yo solo no puedo. Necesito hacerlo con otros. Por eso el trabajo en equipo. Y en tercer lugar, saber comunicar y discutir y debatir la respuesta a la que he llegado. Si sois capaces o si somos capaces de aprender esto, va a ser un instrumento eficacísimo, no el único, pero sí un instrumento eficacísimo para dos cosas. La primera, inmediata, para que disfrutemos de nuestros estudios. Los estudios se presentan muchas veces como un rollo, porque no nos hemos formulado la pregunta a la cual nos dan respuesta nuestros profesores. Llegamos a clase y nos sueltan un rollo. Y dices, bueno, ¿y esto por qué me lo cuentan? Porque no te has preguntado a qué están respondiendo los profesores en esa asignatura. Si te lo preguntas de verdad, y no simplemente como una pregunta así extraña o distinta de ti mismo, sino una pregunta existencial, radical, ¿me importa esto que me está contando este señor? ¿Y por qué me importa? Porque forma parte de mi realidad y de mi vida. Si estoy estudiando lengua, forma parte del modo en el que me comunico con la realidad, que es a través de la palabra. Si estoy estudiando historia, estoy conociendo mi propia identidad, porque soy un ser histórico. Si estoy estudiando matemáticas, estoy aprendiendo un lenguaje que me va a ser útil para poder comprender la ciencia. ¿Entendéis? Pero además, si soy capaz no de recibir pasivamente lo que me están contando, sino de actuar activamente, investigar, entonces voy a ser capaz de aprender, no simplemente de recibir información. Y si además me comunico con otros y luego en comunicación, en comunión con otros, entonces voy a descubrir también la amistad. Para eso son los debates, chicos, de verdad. Esto es lo esencial. Esto es el lacito final, pero lo importante es el trabajo que hay detrás. Voy a presentaros, después de esta pequeña reflexión, voy a presentaros en primer lugar a los equipos contendientes. Son los equipos 6, que está a mi derecha, a vuestra izquierda, cuyo supervisor, que no está aquí presente, pero está aquí abajo, es Carlos Sánchez Priego, que es estudiante de cuarto de biotecnología, y cuya capitana es Raquel Juncal, estudiante de segundo de Derecho.
Luego forman parte del equipo Fernando Aguilar, estudiante de la doble titulación Biotecnología más Farmacia, Arantxa Piedra Domínguez, estudiante de la doble titulación Bellas Artes y Diseño, y Ángel Martín Mayo, que es estudiante, perdón, ella es de segundo, también es de segundo Arantxa, Fernando es de primer curso y también de primer curso Ángel Martín Mayo, que es estudiante de primero de biotecnología. A mi izquierda, vuestra derecha, está el equipo 10. Su supervisora es Esther de la Rosa, estudiante de sexto de la doble titulación ADE más Derecho, Excellence, y además la becaria de Sociedad de Bates. Y el capitán es Álvaro Santos, levanta la mano, saluda, en fin, que es estudiante de segundo de Derecho. Sus miembros son Gustavo García, que lleva gafas por un problema de visión, pero no porque quiera parecer el jugador de póker, estudiante de tercero de Ingeniería Informática, Hermenegildo Barrera, que es estudiante de primero de la doble titulación Derecho más A de Excellence, y por fin Gabriela Demper, que es estudiante de segundo de Diseño Gráfico. Bueno, Alberto no puede estar, por eso no le he nombrado, Alberto Rodríguez. Bien, luego voy a presentaros al jurado. El jurado está compuesto por algunos de mis más queridos colegas. Bien, en primer lugar, voy a empezar por seguramente una de las personas que más ha hecho para que se funde la Sociedad de Bates en nuestra universidad, que surgió de los alumnos. María José Díaz López, que fue miembro fundador de la Sociedad de Bates de nuestra universidad, estudiante de Derecho, premio Optimus, es decir, mejor expediente y mejor integración de su promoción, madre de ya 4 hijos, 5 en realidad, y es experta en desarrollo de competencias para la formación integral, es coach universitaria y es directora de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Sociales de nuestra universidad. Después, don Ignacio Temiño. Ignacio Temiño es un gran amigo y un gran profesor de nuestra universidad, sobre todo del área de finanzas. Ha dedicado toda su vida profesional al mundo de las finanzas, sobre todo en el ámbito de la banca y de las inmobiliarias. Y es un hombre enamorado, dejó ese mundo extraordinario y con todo su bagaje se ha dedicado a la enseñanza, porque es una de las actividades más gratificantes, también más dolorosas a veces que existen. Gracias, Ignacio, por tu presencia. Y después, 2 miembros fundamentales de la actual Sociedad de Bates, que son, bueno, se me olvidaba, David. David, ¿no vas a estar? Vale, pues entonces David. Jorge White García está terminando su carrera de Derecho después de haber hecho otros ciclos formativos previamente y es formador de la Sociedad de Bates, ganador de numerosos torneos de debate a nivel nacional e internacional, entre los que se cuenta el torneo Pasarela, es subcampeón del Campeonato Mundial de Debate en Español y es una persona, está realizando ahora un curso de coach extraordinario y nos lo está aplicando al resto y es fantástico. Pero además es una persona que ha entregado buena parte de su vida a esto y lo conoce como poca gente. Así que va a ser un gran jefe. Y por último, Cristina Guerrero Gallardo. Cristina Guerrero Gallardo es también licenciada en Periodismo por nuestra Universidad Francisco de Vitoria, premio extraordinario de su promoción, el mejor expediente de toda la Comunidad de Madrid. También pues, ha ganado numerosos torneos de debate, es la formadora más importante de nuestra Sociedad de Bates, ha trabajado en muchos ámbitos del periodismo, en televisión, en radio, en prensa, en gabinetes de comunicación, etc. ¿De acuerdo?
Y luego yo mismo, que soy Javier Mula y que soy pues, el coordinador de Sociedad de Debates y nada más. Espero que disfrutéis del torneo, espero que disfrutéis del debate y sobre todo espero que disfrutéis en el futuro de la preparación de los debates. Sin más, vamos a pasar al sorteo. Capitanes. En contra. A favor. Pues adelante. Oye, un aplauso, ¿no? ¿Se escucha? Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los destrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué alegría y placer a puertos nunca vistos antes. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Buenos días, señores, miembros del jurado, compañeros del equipo 3 de la Universidad Francisco de Vitoria y público aquí presente. Mi nombre es Gabriela Amper y junto con mis compañeros Hermenegildo Barrera, Álvaro Santos y Gustavo García formamos el equipo 10 de la Francisco Vitoria. Ante la pregunta que se nos plantea, ¿deben los ciudadanos conocer todo lo que hacen sus gobiernos? La respuesta de nuestro equipo es un tajante sí. Y les demostraremos a través de 3 argumentos que los ciudadanos efectivamente deben conocer todo lo que hacen sus gobiernos. En primer lugar, es necesario. En segundo lugar, es responsable. En tercer lugar, es posible. Es necesario. A día de hoy existe una clara desconfianza de los ciudadanos hacia su clase política, en general, y hacia su gobierno en particular. Y una mayor información reducirá esta lamentable situación. Según estudios recientes, como son los últimos indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas, demuestran una reducción de la confianza en la labor del gobierno y en la situación de la clase política a niveles más bajos que en 1996. Cuanto mayor sea la información de lo que hacen nuestros gobernantes, más control sobre sus actividades tendremos, por lo que prevendrían numerosos escándalos de corrupción. Esto, señores, es claramente necesario. ¿Saben ustedes que España es el segundo país donde más aumenta la percepción de la corrupción, según el último estudio de Transparencia Internacional? Casi la mitad de los españoles piensa que la corrupción es uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el país. Solo por delante está el problema de índole económica, como está claro, solo superado por el problema del paro. Y no es de extrañar, ya que actualmente en los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción política, como Bárcenas, entre otros. Por otra parte, es responsable. Los ciudadanos tienen la soberanía y en el caso de España se vota cada 4 años para elegir a los gobernantes, tanto a nivel municipal como autonómico y nacional. Lo responsable sería que al vivir en una democracia participativa estemos al tanto de todo lo que hace el gobierno, en vez de que la próxima vez que sepamos algo de este sea 4 años después en las próximas elecciones. Como decía un profesor de Ciencias Políticas y vicepresidente del Senado italiano, Domenico Fiscella. En tercer y último lugar, todo es posible. Contamos en nuestro país con algunos ejemplos de que esta necesaria y responsable tarea puede ponerse en práctica, como les demostrarán mis compañeros en la refutación. ¿Se acuerdan de mis primeras palabras? Pues bien, esta tarea se asemeja a aquel viaje a Ítaca del que les hablaba al principio, el cual nos escribía el griego Cavafis. Y es cierto que puede ser una tarea difícil, con múltiples testigones, cíclopes o incluso el colérico Poseidón. Pero no teman, ya que seres tales no hallarán en su camino si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Y es que, señores,
Los ciudadanos deben conocer todo lo que hacen sus gobiernos. En primer lugar, porque es necesario. En segundo lugar, porque es responsable. Y es que además, tal y como se le mostraremos en las siguientes refutaciones que harán mis compañeros, es posible. Señores, es posible que todos los ciudadanos sepamos cada una de las actividades que realiza el Gobierno. Muchas gracias. Einstein afirmaba no necesitar saberlo todo. En una ocasión le preguntaron: ¿cree usted que podría explicarnos en qué consiste la teoría de la relatividad, teniendo en cuenta que los lectores la comprendan? Pues bien, a esta pregunta Einstein les contestó: ¿creen ustedes que serían capaces de explicarme lo que es un huevo frito, teniendo en cuenta que no sé ni lo que es una sartén ni lo que es un huevo? En ocasiones no es posible conocerlo todo. Muy buenos días, señores miembros del jurado, público aquí presente y compañeros. Desde el grupo número 6 de la Universidad Francisco Vitoria les vamos a argumentar que los ciudadanos no debemos saber todo lo que conoce nuestro gobierno mediante 3 golpes de realidad. Primero, porque es imposible. Segundo, porque es irresponsable. Tercero, porque es ineficaz. En primer lugar, vamos a pasar a analizar qué compone un gobierno. Un gobierno está compuesto por el presidente, por los ministros, por los secretarios, la administración en general, tal como recoge el título 4 de la Constitución española. ¿Creen ustedes que podrían informar a los ciudadanos constantemente de todo lo que hacen estos miembros? Esto es imposible. Tampoco sería posible poder informar únicamente a los ciudadanos que componen un Estado, sino que esta información, al publicitarla, tendrían acceso a ella los gobiernos de todos los países. De este modo pondríamos en bandeja la seguridad nacional. Es imposible dar a conocer toda la información de un gobierno. Procedamos a definir el concepto de utopía. Una utopía, según la Real Academia Española, es un plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. También procedamos a definir el todo según la RAE. Dicho de una cosa que se toma o se comprende enteramente. Recalco, enteramente. En segundo lugar, les demostraremos que dar a conocer toda la información de los gobiernos es irresponsable. Hay información de difícil comprensión, que en ocasiones tenemos que pedir a especialistas que nos la expliquen. Estar informando a la ciudadanía constantemente supone bombardearles con información que no llegan a comprender, por lo que generamos un problema mayor que el que supondría no decir nada. Pero déjenme explicárselo mejor con un ejemplo. Seguro que todos ustedes han jugado alguna vez al teléfono estropeado cuando eran pequeños. Pues bien, se producía un error de comunicación, debido a que no entendíamos aquello que nos estaban contando. Un claro ejemplo de esto es el caso de la gripe A. Se les comunicó una información que la población no entendió, y aunque solamente había 3 casos de contagio, cundió el pánico. Por último, decir que la función principal del gobierno es gobernar, ejercer el poder ejecutivo. Si nosotros exigimos a nuestros gobiernos que nos estén informando continuamente, no realizan su función y les privamos de su poder de reacción. Por lo que esto es ineficaz. Querer que el gobierno nos comunique todo es ineficaz. ¿Recuerdan ustedes lo que les contaba al inicio de mi intervención? Al igual que nosotros no podemos comprender la teoría de la relatividad, no somos capaces de comprender todo lo que hace nuestro gobierno. Por lo tanto, como les hemos argumentado, conocer todo lo que hace nuestro gobierno es imposible, irresponsable e ineficaz. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Para comenzar, y como más importante, es algo que aunque digan que no es eficaz, sí es necesario. Y también es eficaz, pero además... Vale, pero además es algo necesario. Es algo que a día de hoy necesitamos todos los ciudadanos para poder entender todo lo que ocurre día a día en el gobierno. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación no hubieran sacado el caso Bárcenas a la luz? Que nos hubiera dado a conocer uno de los casos de corrupción más importantes de nuestro país actualmente. Y ellos dicen que no lo íbamos a entender. Discúlpenme, pero es algo totalmente necesario, es algo que se debe saber. Actualmente España es uno de los países en los que menos confianza tiene la gente en su gobierno. Es más, una gráfica del CIS que tengo aquí. Un momento, discúlpenme, ahora le contesto a su pregunta. En esta gráfica podemos ver, como citaba anteriormente, el indicador de la confianza política en España, que desde 1996 ha ido bajando durante el gobierno de Felipe González, un momento muy crítico para nuestro país. También han citado, creo, a Albert Einstein, dando una especie, diciendo un ejemplo de una sartén y un huevo. Pues yo les digo que dejémonos de clases de cocina y pasemos a ver las consecuencias que ha tenido eso en la actualidad. Si no se hubiera dado a conocer todo su estudio, pues todas las consecuencias que ha repercutido eso, lo que ha generado es algo que es beneficioso. Y bueno, la pregunta, por favor, ¿quién me...? Dígame. ¿Debemos saber esa información aunque afecte a un tercero? Por supuesto que no. Para eso existe lo que se llama revelar los secretos de Estado o los de seguridad nacional posteriormente a que pasen un peligro. Es decir, como defendemos en nuestro equipo, todo se debe saber, pero está claro que no vamos a poner en peligro a terceras personas. Entonces, no es necesario que se sepa todo en su momento, pero sí posteriormente. Y es más, en el derecho de este país se contempla que muchos delitos, al ser cometidos y hasta que no sean conocidos, no transcriben. Es decir, que dicho delito, hasta que no se da a conocer, no pasa a ser juzgado y por lo tanto no transcribe. Y luego también me gustaría mencionar que la comunicación, han citado en un momento, si no me importa, han citado la comunicación, han hablado sobre medios, han hablado sobre maneras de dar toda esa información a todo el mundo. Estamos en un momento en que las redes sociales dominan nuestro mundo, o sea, todo el mundo tiene una red social, todo el mundo se entera de todo. Hay una sobreinformación increíble. Entonces, no me digan que es complicado, con todos los medios que tenemos hoy en día, dar a conocer todo lo que se produce en nuestro gobierno. Su pregunta, sí, dígame. ¿Cómo piensa garantizar la seguridad nacional de su Estado si pone a disposición de todos los gobiernos toda la información acerca del suyo? Pues como he citado anteriormente, ya lo he explicado, que obviamente no se daría esa información en el momento en que se pone nuestra seguridad en jaque, por así decirlo, sino se daría en un futuro. Pasado ese peligro, ya ustedes pueden informar de todo lo que ha pasado. Ustedes pueden decir, ha pasado esto porque se ha realizado X cuestión. Simplemente el hecho es informar en su momento, de manera responsable. Y ahí es cuando quiero terminar diciendo que mi equipo defiende totalmente que es algo que, como he dicho, es necesario, además es algo responsable y es eficaz. Entonces, como conclusión final, decir que estamos en una época en la que las redes sociales dominan nuestro mundo y es totalmente fácil hacer llegar la información a todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, señoras y señores, y muchas gracias. Buenos días, miembros del jurado, compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria
y estimado público. En primer lugar, me gustaría recordarles que en su discurso hablan de Ulises, pero no sé si sabrán, si lo han leído, que cuando vuelve a su Ítaca natal, vuelve oculto, disfrazado de anciano, ya que no quiere que los pretendientes de su mujer le asesinen. Así que en este caso es un claro ejemplo de que no debemos saberlo todo cuando nos pone en peligro a nosotros mismos. Por otro lado, estamos de acuerdo en que debemos saber muchas cosas de lo que hace nuestro gobierno, porque es nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos. Pero ahora bien, ¿qué es todo? Pues todo, señores, según la Real Academia de la Lengua Española, es conocer y comprender algo enteramente. Es una cosa íntegra, como ya les ha contado mi compañera Arantxa en nuestro discurso. Por lo tanto, lo que usted plantean es algo quimérico, ya veo que les encanta la mitología, que es imposible, utópico, es algo imposible de alcanzar. Y por tanto, es una opción inviable intentar contar todo a nuestros ciudadanos, porque como ya he dicho, es imposible. Y por otro lado, otra de las razones por las que es imposible es la gran cantidad de información a la que nos encontramos en nuestros días. Un segundo, ahora le contesto a su pregunta. La cantidad de información es tal que sería prácticamente imposible para el gobierno dárnosla a conocer. Como ya les han dicho y les contará mi compañero Fernando, el gobierno se convertiría en un mero organismo informativo y perdería su función de gobernar. Sí, por favor. Si es algo imposible, ¿por qué en países de nuestro entorno como Reino Unido, con leyes de transparencia, hay 4.000 solicitudes al año de ciudadanos pidiendo información a sus gobernantes y de hecho se hace? Bueno, es una buena pregunta, pero ¿cómo podemos saber nosotros que nos cuentan todo si nos están ocultando información? Entonces nosotros no podemos saber lo que no nos cuentan. Podemos estar creyendo que nos cuentan todo cuando aún así hay información que sigue oculta. Por lo tanto, es imposible saberlo todo. Luego está, aparte, debemos conocerlo todo. Conocer no solo es saber, implica comprender. Como afirma León Olivé, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, dice, comprender no implica solo saber, sino conocer también. Entonces, ustedes proponen que deberíamos explicarle todo a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos tienen un mismo nivel de formación y, por tanto, sería prácticamente imposible explicárselo a todos yendo casa por casa y adaptándonos a las necesidades de cada ciudadano, explicando de una forma específica aquellas cosas que no entendieran. Sí, por favor. ¿Ustedes discriminan a la población en función de sus estudios? No, por supuesto que no. Solo estoy diciendo que deberíamos poner un órgano que fuera casa por casa explicando a los ciudadanos cada cosa para que los pudieran entender, cosa que es imposible y por eso no se puede hacer. Además, por otro lado, ya hay muchas cosas, el gobierno nos explica muchas cosas. Está el boletín oficial del Estado, pero solo el 11% de la población lo lee. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa prácticamente estas cuestiones. Si ya hay publicadas, ¿ustedes creen que publicando más cosas la gente se va a interesar más? Yo creo que no. Por otro lado, es imposible en la sociedad actual. ¿Por qué? La sociedad actual está formada por millones de habitantes. Aparte de que todos tengan la misma formación, tanta gente reunida es prácticamente imposible hacerles llegar la información. Pero es que además, no es que no debamos contar todo, los gobiernos no deban contar todo lo que hacen, porque es imposible, sino porque además es irresponsable e ineficaz, como les contará mi compañero Fernando en nuestro siguiente turno de refutación. Por lo tanto, mis compañeros de equipo y yo defendemos que, ante la pregunta ¿deben los ciudadanos comprender todo lo que hace su gobierno?, respondemos no.
Buenos días, mi nombre es Álvaro Santos y les continuaré explicando por qué los ciudadanos deben conocer todos los asuntos que atañen a su gobierno. Bien, en primer lugar, corrupción, corrupción y más corrupción. Esa es la realidad de nuestro país. Corrupción, corrupción y más corrupción. Los jóvenes españoles y portugueses tienen poca confianza en los políticos debido a esto. Enseguida le concederé la palabra. España es el segundo país en donde más aumenta la percepción de la corrupción. Bien, en países como España, en los que tenemos tan poca cultura de transparencia internacional, la corrupción es una constante, véase el caso de Bárcenas o cualquier otro. ¿Qué ocurre cuando nos vamos al ranking de países en percepción de la corrupción? Pues resulta que, según Transparencia Internacional, países como Finlandia, en los que tienen una de las mayores leyes de transparencia, se encuentran en el tercer país de no corrupción, mientras que España se sitúa en el puesto número 40. ¿Casualidad o no? Bien, en referencia a su línea argumental, nos dicen que es imposible y nosotros les defendemos todo lo contrario. En primer lugar, contamos en España con casos reales que han intentado de verdad llevar esto a cabo, como viene a ser el Gobierno de La Rioja, y es que esta pregunta no es solo en un ámbito nacional, sino también autonómico y municipal. El Gobierno de La Rioja publica constantemente en su web Portal de Transparencia las actuaciones que viene realizando e informa periódicamente de estas. Coches oficiales, políticos, informes trimestrales sobre su actuación. No es un sistema perfecto, pero sí que es perfectible. Por lo tanto, se puede hacer un esfuerzo y llevar a cabo. ¿Sí, por favor? ¿Podría usted decirme cuándo deja de estar en peligro la seguridad? Bien, pues precisamente en el Estado español contamos con una ley de secretos oficiales del Estado en la cual se nos dice, y cito textualmente, la publicidad de la actividad de los órganos del Estado debe ser conocida por todos, ya que las cosas públicas se interesan a todos. No obstante, la publicidad característica de los órganos del Estado debe tener una serie de limitaciones, cuando precisamente puede poner en perjuicio la cosa pública o la seguridad del Estado. Por todo ello, contamos desde que entró en vigor esta ley en el año 1968 y se ha mantenido por todos los gobiernos de diferente signo político, se ha mantenido esta ley en la cual se establecen una serie de materias que se denominan como clasificadas, es decir, secretos de Estado, que cuando pasan una serie de años y pasan ese periodo de tiempo, ya se pueden desclasificar, es decir, se dan a conocer a los ciudadanos cuando ese peligro ya ha pasado. Y enseguida le concedo la palabra. Por lo tanto, ustedes, las utopías de las que nos hablan, que es lo que piensan que queremos proponer, no lo es. Y es que es más, les hemos hablado del caso de Reino Unido, del caso de Finlandia y además del intento en España que ya se ha hecho. Y es más, ahora mismo en España acaba de entrar en vigor la ley de transparencia. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo y es posible. Es más, debido a los medios de comunicación que contamos hoy en día, como son las redes sociales, Internet, nunca como hasta ahora ha sido tan fácil publicar la información. Y es que estamos todos en contacto. ¿Y sí, por favor? Si solo el 11% de la población lee el BOE, ¿usted cree que publicando más información les va a interesar más? ¿Por qué se cree usted que los ciudadanos no consultan el BOE? Pues bien, a los ciudadanos no les interesa la política. Es más, si es que nosotros también tenemos datos de que no les interesa y de que no consultan el BOE. Según los estudios del CIS, los últimos estudios del CIS sobre cultura de los jóvenes en política, a un tercio de estos no les interesa nada. Pero es que en sus casas tampoco se habla de política. ¿Y por qué es? Porque no confían en los políticos. ¿Y qué hay que hacer para que confíen en los políticos? Dar más información. Dando más información se consigue que confíen. Y cuando confíen y tengan más información, tendrán interés en poder buscar la información que se les suministre. Por lo tanto, desde el equipo 10 de la Universidad Francisco de Vitoria consideramos que los ciudadanos deben conocer todo lo que hacen sus gobernantes, en primer lugar, porque es necesario. En segundo lugar, porque es posible. Y en tercer lugar, porque además es responsable. Muchas gracias. Buenos días, compañeros de la Universidad Francisco de Vitoria.
jurado, público aquí presente, quiero empezar dejando clara una cosa. Hay problemas acerca de la seguridad nacional, que son atemporales, y por mucho que ustedes quieran comentarlo, va a ser imposible que la población lo sepa, por una simple razón. Pongamos el ejemplo del narcotráfico. Cuando se publica acerca del narcotráfico, no solamente se quieren publicar, como ellos afirman, que se conozca únicamente el dato, sino que también se conozca el procedimiento de cómo se ha detenido a este. Eso, compañeros, ¿qué habría que hacer? ¿Cambiarlo cada vez que se va a detener a uno? Es imposible, como me lo asegura mi compañero Ángel. Pero además, no solamente es imposible por eso, sino que además es imposible porque en este mundo globalizado, en un marco internacional, no solamente nacional o autonómico, todo el mundo se enteraría. Y no solamente los ciudadanos, sino que también se enterarían el resto de gobiernos. Y eso serviría en bandeja nuestra seguridad nacional. Quería continuar comentando que esa ley que ustedes me afirman también se establecen límites. Aquí va. Además, como no solamente estamos hablando del marco nacional, sino que además estamos hablando del marco internacional, porque la pregunta dice su gobierno. Aquí tengo para ustedes el Convenio de Acceso a la Información Europeo, donde en el artículo 3, cito textualmente, cada parte puede limitar el derecho del acceso a los documentos públicos. Los límites deberán estar previstos por una ley, ser necesarios en una sociedad democrática y tener como objetivo la protección de... Sí, por favor. ¿Me puede decir en qué artículo del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos del cual también disponemos, en qué parte se dice que pasados esos límites no se deba dar a conocer la información? Pues lo siento mucho, pero es que se me acabaría el tiempo en solamente buscarlo. Muchísimas gracias. Continúo con lo que mi compañero había argumentado acerca de que es ineficaz. Hay una teoría acerca de la información que dice que de tanta información que hay hoy día se llegaría a la desinformación. Y con toda la que hay, si además añadimos más información, llegaría a un punto en el cual no entenderíamos absolutamente nada. ¿Y qué pretenden ustedes? ¿Seguir aumentando más información para que la gente comprenda aún menos? No llegaremos a ningún sitio. Pero no solo eso, sino que también significa, como ya les he comentado a mi compañera Arantxa en su discurso, porque el gobierno perdería su poder de ejercer el poder ejecutivo. Y esto, en la Constitución española, es lo que se establece, por lo cual iríamos contra la Constitución contra la Constitución española. Un segundo, por favor. Además, no solamente esto, sino que perdería su capacidad de reacción inmediata, porque hoy día no hay problemas que se puedan pensar tan a largo plazo, sino que hay problemas que se deben de pensar en el momento. ¿Usted lo considera ineficaz porque considera que debe ser el gobierno directamente el que informe? ¿No cree que podría crearse un órgano dependiente de este para que dé esta información y no incumpla las funciones del artículo 97 de la Constitución? Continúo con lo que le había comentado. Por mucho que nos quiera informar, por mucho que exista ese órgano independiente, va a seguir habiendo gente que no lo comprenda. Y como ya les asegurado a mi compañero Ángel, sería totalmente ineficaz porque no se podría subvencionar el hecho de que todo el mundo entendiese todo. Les voy a poner un ejemplo, el de un médico. Un médico que está realizando una operación de corazón abierto. Este médico, según ustedes aseguran, tendría que informar absolutamente de todo lo que hace. Este médico no solamente tendría que estar operando, concentrar en operar y salvar una vida, sino que además tendría que comentar a aquellos que están en la sala todo aquello cuanto hacen. Y como ustedes aseguran, nosotros no hacemos una discriminación social, sino que, yo lo siento mucho, pero la inmensa mayoría de la población no sabría cómo realizar esta operación abierta, con lo que seguirían sin entenderlo. Con lo cual, sigue siendo ineficaz. Además, sigue siendo irresponsable, porque también es el deber del gobierno el proteger al ciudadano. Y con esto quería dejar claro que es imposible, que es ineficaz y que es irresponsable. Muchísimas gracias. Buenos días, señores miembros del jurado, compañeros de universidad
y público aquí presente. Después de este intenso debate acerca de si se debe conocer todo lo que hacen nuestros gobiernos, llega la hora de poner sobre el atril las conclusiones. Ambos equipos hemos llegado a un punto en común, y es la importancia de la información en la sociedad de nuestros días. Sin embargo, es precisamente en este punto donde nuestras opiniones se han separado. Nuestros compañeros de universidad nos han dado 3 argumentos, diciéndonos que debemos saber todo lo que hacen nuestros gobiernos porque es necesario, porque es responsable y porque es posible. Nos han dicho que es posible porque puede ponerse en práctica, y nosotros les hemos demostrado que no podemos reunir a toda la sociedad en un único punto para que el gobierno informe únicamente a nuestros ciudadanos. Y ellos nos han dicho que podría llevarse a cabo a través de redes sociales, a lo que nosotros les hemos respondido. Entonces lo que ustedes proponen es servir nuestra seguridad en bandeja, porque estaríamos poniendo esa información al alcance de todos los gobiernos extranjeros. Y ustedes nos han dicho, cuando le hemos preguntado qué ocurriría cuando esa información daña a un tercero, en su primer argumento, que era necesario, nos han dicho que no es necesario cuando daña a un tercero. Por lo tanto, su argumento se ha contradecido un poco. No nos lo han dejado del todo claro. Además, les hemos preguntado cuándo deja de estar en peligro la seguridad. Y tampoco nos han respondido a la pregunta. Y les hemos preguntado... y nos han dicho que no es complicado saber toda la información. Cuando les hemos preguntado si podemos garantizar la seguridad poniendo esta a disposición de todos. A lo que nosotros les hemos demostrado que conocer toda esta información es imposible porque habría que hacer que ese órgano independiente del que ustedes nos han hablado que debemos crear, este órgano independiente debería ir de puerta en puerta indicando a cada ciudadano cómo es la información, explicándosela. Y esto es imposible. Por lo tanto, nosotros les hemos demostrado a través de 3 argumentos claves que debemos conocer y que no debemos conocer todo lo que hacen nuestros gobiernos porque es imposible, es irresponsable y es ineficaz. Imposible porque no podemos reunir a toda la población, no podemos hacer que solo conozcan esta información nuestros ciudadanos. Irresponsable porque serviríamos esa información en bandeja, y es que además les hemos dicho que es ineficaz porque ustedes lo que pretenden es convertir al gobierno en un mero informador. Señores, me gustaría terminar mi intervención citándoles una frase de Mahatma Gandhi. Si la verdad nos hace libres, ¿por qué seguir siendo esclavos de la mentira? Porque como nosotros les hemos demostrado a lo largo de toda la intervención, conocer todo lo que hacen nuestros gobiernos es irresponsable, imposible e ineficaz. Muchas gracias. Estimado público, queridos compañeros, jurado, agradecemos de nuevo su presencia en este debate y que nos acompañen a la hora de la discusión de la importancia, que en eso estamos todos de acuerdo, pero recordad, de la importancia de la cuestión de si deben conocer o no todo lo que se hace en el gobierno los ciudadanos. Quería comenzar hablando sobre lo que nuestros oponentes han dicho que hemos dicho, y es que, si mal no recuerdo, nos han acusado de utópicos. Utópicos, según su propia definición, es un plan, proyecto o doctrina optimista en su formulación. Es decir, el momento en el que se formuló era imposible, impensable o irrealizable. Nosotros hemos demostrado con 3 casos concretos, La Rioja, Finlandia y Reino Unido, que es posible, es realizable, ya se ha hecho. Han reiterado varias veces que no se puede porque la población no tiene la capacidad ni los conocimientos adecuados para entender esa información. Es decir, discriminan a la gente según sus estudios y capacidad. También han reiterado que no puede ir de puerta en puerta nadie ofreciendo esa información.
Bien, porque paraliza la labor del gobierno, que hemos dicho nosotros, fuera del gobierno. Un órgano independiente que reciba sus informes y los ofrezca, bien distribuidos y bien explicados. También nos han comentado sobre el límite temporal, que han hecho ustedes una pregunta, nosotros no hemos respondido. Si mal no recuerdo, mi compañero Hermenegildo les ha dicho, cuando pase el límite temporal, se dará la información. Han dicho ustedes, ¿qué pasa con los argumentos atemporales? Bien, los argumentos atemporales, nosotros después les hemos preguntado. El artículo de la ley a la que ustedes se han referido, permítanme que lo lea, porque yo no soy de leyes, disculpen mis conocimientos en este asunto. El convenio del Consejo de Europa se ha preguntado, ¿se puede conocer después del límite temporal? Artículos que ustedes se han negado a buscar o a presentarnos. Bien. Dicho esto, han hablado sobre la importancia de la información, un único punto de reunión. Nosotros les hemos contestado de nuevo con no es un único punto de reunión. Cómodamente llevamos a cada uno a su casa lo suyo. Reitero de nuevo, es necesario, es responsable y es posible. ¿Recuerdan aquel viaje a Ítaca del que les hablaba mi compañera Gabriela al inicio de este debate? Pues bien, la visión que les hemos presentado es necesaria y responsable. Y es cierto que el camino puede no ser fácil, y en él encontraremos lestrigones, cíclopes e incluso al colérico Poseidón. Mas no teman, porque tal y como hemos defendido en este equipo, finalmente todo lo propuesto es posible. Para irnos a un ejemplo no tan lejano, volvamos a la actualidad, volvamos al presidente Obama. Como él dijo en su campaña electoral que le llevó a la presidencia, yes, we can. Muchas gracias. Y vamos a pasar a conocer el resultado del equipo ganador. Bueno, antes de dar el resultado final... No, yo quería hacer una reflexión. Yo quería hacer una reflexión que es importante. Y vuelvo a incidir sobre que una cosa es ganar y otra cosa es triunfar. Aquí ha habido dos triunfadores, pero hay solo un ganador. Entonces, vosotros, el día de mañana vais a tener que hacer lo mismo que ha sucedido aquí, pero con un matiz, que vais a tener la oportunidad de seguir cultivando y seguir recogiendo las semillas que os va a dar esta actividad desde mucho antes. Por lo tanto, chicos, tengo el honor de decir el resultado final y el ganador de la Liga Municipal, ¿no? Liga Interna de la Universidad Francisco de Vitoria es el equipo 10. Bueno, momentito, que ahora vamos a repartir los diplomas. Vamos a repartir los diplomas al equipo ganador y al equipo finalista, pero por supuesto que reciba un fortísimo aplauso el equipo finalista.